Saludos cordiales, ingeniero Gary Reyes. Somos el grupo G y vamos a explicar las 5 sentencias que hemos usado en nuestro proyecto, empezando por el compañero Michael Ponce. Buenas noches. Bueno, en este ejemplo, en la clase de creación tablas, SQL, estamos creando tres contenedores específicos, uno para clientes, otro para locales y otro para los servicios. Bueno, dentro de cada uno definimos las columnas como el nombre, el teléfono o la dirección. Estos actúan como etiquetas para que el sistema sepa qué tipo de datos va en cada celda. Bueno, es como diseñar un formulario, ya que va a medida que nos aseguramos de que cada pieza de información quede exacta, como desde una cédula hasta el coste de un servicio y que tenga su lugar exacto para poder consultarlo después sin errores. Ok, yo voy a empezar a explicar ya en el código Java el insert. Como estructura general, la clase utiliza un try which resource, que son excelentes para la conexión con los statements y los results de nuestra base de datos. Como método vamos a usar un agregar cliente y en la variable cliente vamos a guardar al cliente. La sentencia SQL usa un placeholders para evitar un problema de seguridad grave llamado SQL incept. El paper statement sustituye cada pregunta por los datos reales del objeto cliente que recibe como parámetro. Como bien indica un comentario, el conteo empieza por uno, que es la cédula, ya que la ID suele ser incremental dentro de la base de datos para ir guardando cédula uno, cédula 2, cédula 3 de cada cliente. La ejecución se hace con el ps.executeUpdate. Devuelve un número entero con la cantidad de filas afectadas. Si es mayor a cero, significa que el cliente se guardó con éxito y el método devuelve un valor verdadero. El método listar clientes utiliza un filtro de estado que es select por from cliente, where upper, que son los estados del cliente, si está activo o inactivo. Y trae de vuelta de forma lógica a los clientes que no han sido borrados y que están activos. El result sec es como un cursor que recorre cada fila de las tablas dentro de nuestra base de datos una por una. Y el mapeo de los datos utiliza un while, que dentro de ese while tenemos a un nuevo cliente y luego sacamos el valor de cada columna con el rs.getString, que es el nombre, y se lo guarda con un setter, que es c.setNombre. Y ese cliente se lo agrega a la lista, lista.addc, que es donde se guarda cada uno de los clientes en la variable c. La sentencia update se utiliza para modificar datos que ya existen dentro de la tabla de la base de datos. En nuestro proyecto usamos la sentencia update en la tabla servicio para actualizar la información de un servicio, por ejemplo, el, el nombre, el precio y el estado del servicio. Usamos sec, indica los campos que se van a modificar. Where asegura que solo se actualice el servicio seleccionado, en este caso el servicio ID. Los valores se envían desde Java usando preparedence Tasman, lo que evita errores y problemas de seguridad. Con las sentencias de update podemos modificar los servicios del sistema sin eliminar ni volver a crear los registros. Bueno, yo les voy a hablar ahora de la sentencia de delete, que prácticamente lo que vamos a estar haciendo es borrando un servicio. En este caso, como vemos, tenemos el código de public boolean eliminar in id. También tenemos string SQL y el comentario de let from service where service id. ¿Esto qué quiere decir? Primero que el método va a ser público, o sea, va a ser visto desde cualquier clase. Va a devolver un valor boolean para saber si es que funcionó o no. Y por último, va a recibir un IN o un ID, que va a ser el identificador. Tenemos que la sentencia se va a definir como una instrucción SQL. Y el signo de pregunta es muy fundamental, ya que es un marcador de posición que evita que alguien pues manipule la base de datos. Ahora vamos con el bloque del try, que va a decir connection com, nueva conexión punto get connection. También va a decir que prepare statement ps com punto prepare segment SQL. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar llamando a nuestra clase nueva conexión para abrir el puente entre Oracle y NetBeans. Ahora vamos a preparar la sentencia de SQL en el servidor
Y por último, al estar dentro de los paréntesis, el tries, eh, ya va lo que nos da como una herramienta que va a manejar cualquier tipo de error como una excepción. También tenemos el ps.secIn y le vamos a estar pasando unos atributos. Y vamos a retornar ps.executeUpdate. Esto que nos va a decir que ps.secIn, con los datos que le pasamos, va a decirle a Java que ponga este valor de la variable int en el primer signo de interrogación. Ahora vamos con la ejecución de executeUpdate, la cual se usa para comandos que modifican datos, como ya lo mencionaron antes, insert, update y en este caso delete. Por último, si la base de datos se borró al menos una fila, el resultado es mayor a cero y esto nos va a devolver un true verdadero. Ahora vamos a manejar la excepción con el catch. Este bloque lo que nos va a decir es que si algo falla, por ejemplo, si la tabla no existe, el programa no se detiene de golpe. Lo que va a hacer es imprimir la consola in the netting exactamente que salió mal y nos va a devolver una salida segura de false para que nuestra interfaz sepa la operación que no se completa. Bueno, el método actualizar clientes se encarga de modificar la información de un cliente que existe en la base de datos. Para esto, el método recibe un objeto de tipo cliente que contiene todos los datos actualizados, como cédula, nombre, apellido, correo, teléfono, dirección, ciudad, provincia y estado. Se establece una conexión con la base de datos, se utilizan un prepared statement, lo cual es una buena práctica porque ayuda a prevenir inyecciones SQL. Luego se asignan los valores del objeto cliente a la consulta mediante los métodos setString y setInt. Finalmente, se ejecuta la consulta y el método devuelve verdadero si la actualización se realiza correctamente o falso si ocurrió algún problema. El método eliminar cliente tiene como función eliminar un cliente de la base de datos utilizando un número de cédula como identificador. Primero se define la sentencia SQL de tipo delete. Luego se establece la conexión con la base de datos y se prepara la consulta usando prepaid statement. La cédula se envía como parámetro para garantizar seguridad y evitar errores. Al ejecutarse la consulta, el método devuelve verdadero si el cliente fue eliminado exitosamente. En caso de producirse un error, se captura la excepción y se muestra un mensaje en consola. Este método realiza una eliminación física del registro en la base de datos. El método clientes activos permite obtener una lista de todos los clientes que se encuentran activos en el sistema. Para ello se crea una lista de tipo ArrayList donde se almacenan los clientes. Se ejecuta una consulta SQL que filtra únicamente los registros cuyo estado sea activo utilizando la función upper para evitar problemas con mayúscula o minúscula. Finalmente, la línea que imprime el número de clientes activos encontrados se utiliza como una herramienta de depuración. Esta impresión permite verificar que la consulta se ejecutó correctamente y conocer cuántos registros fueron recuperados de la base de datos. Aunque no es obligatorio en producción, es muy útil durante el desarrollo y las pruebas del sistema para confirmar el correcto funcionamiento del método. Bueno, ¿para qué son importantes estas sentencias? Bueno, garantiza lo que es la unicidad absoluta para cada registro, ya que cada entidad tiene lo que es el identificador único, que no se puede repetir, evitando lo que son confusiones. Bueno, y con los, respecto con las claves primarias que se definen después de claves foráneas, bueno, y mejora lo que es significativamente el rendimiento, ya que previene lo que son los errores de integridad desde el diseño. Bueno, y definiendo las claves primarias, se protege lo. Ok, estas han sido las sentencias que hemos trabajado en nuestro proyecto y en nuestro código de Java. Muchas gracias.